Quizá lleves poco en el mundo IT y tengas dudas sobre qué lenguaje tengas que aprender para salir o mejorar dentro del mercado laboral. En este post vamos a ver el tema y daré mi opinión como persona con más de una década de experiencia. Antes de empezar, si quieres apoyar al canal, ya sabes que puedes comprar mi libro La guía completa de desarrollo full stack con .NET, que está disponible tanto en Amazon como en mi web. Lo primero que tenemos que tener claro son los tipos de lenguajes que tenemos. Mientras estudiabas, habrás oído hablar de los lenguajes compilados y los interpretados, pero a mí me gusta añadir una categoría extra que son los lenguajes casi compilados, los cuales compilan a un lenguaje intermedio y de ahí son interpretados y luego pasan al lenguaje máquina y al procesador, y los dos más populares son C# y Java. Si un lenguaje es compilado o interpretado, no es una característica propia del lenguaje en sí, sino de la implementación que se hace. Para la mayoría de casos, dichas implementaciones son de o un tipo o de otro, ¿vale? Así que por brevedad, pues se resume. Pero, por ejemplo, hay compiladores de Python a bytecode, ¿vale? Pese a que en la documentación oficial indican que es interpretado, pues técnicamente es posible compilarlo. Además de esta diferenciación, desde mi punto de vista, tenemos otra diferenciación que son los lenguajes tipados y no tipados. A partir de esta información, haremos una lista o una división de los lenguajes que nos pueden interesar o nos puede interesar aprender o enfocarlos. Y para resumir, simplemente voy a poner los más populares junto con su tipo de característica, ¿vale? Que os los dejaré pues por aquí en algún lado, ¿vale? En el caso de JavaScript y TypeScript los he puesto juntos porque en la gran mayoría de posiciones te exigen TypeScript. En Ruby, aunque no he puesto que puede ser tipado, puedes habilitar RBS para que tenga tipos, ¿vale? Entonces hay cosas que a lo mejor pueden variar un poquito, pero que sepáis que, por norma general, esto es como se describen. Una cosa a tener en cuenta es que normalmente los lenguajes débilmente tipados nos van a permitir programar más rápido o por lo menos hacerlo hasta que se vuelve un lío. Pero para empezar, suelen ser mucho más rápido. Por ello Ruby es tan popular dentro de las startups, porque con un poco de código, poca sintaxis y poco control, podemos hacer muchísimas funcionalidades. Los lenguajes tipados o los compilados no son pues ni mejores ni peores que el resto, ¿vale? Simplemente tienen diferentes características y son útiles en distintas situaciones. Como digo, cada lenguaje es un mundo y un lenguaje puede ser muy popular dentro de una empresa o funcionalidad y no ser utilizado pues en nada para otra. Por ejemplo, si quieres hacer web en Python, lo más probable es que tengas un problema, porque si bien es posible, la gran mayoría de puestos de trabajo de Python son Data Analysis y hay muy pocos de web. Y los que hay de web no suelen ser enfocados a web, sino que son de otra cosa que tienen algo de web. Lo más común hoy en día para webs, por ejemplo, es JavaScript, ¿vale? En el mundo empresarial, o PHP, aunque C# con Blazor y Razor tiene algo. Pero la gran mayoría de C# suele ser legacy. Si quieres hacer web API, lo más popular aquí sí va a ser C#, Java y JavaScript con Node. Pero tan pronto esas APIs necesitan mucho rendimiento, dejamos de ver Node y pasamos a ver cosas como Go. En las aplicaciones de escritorio, C# es el más popular, así como C++, aunque al ser su curva de aprendizaje pues más extensa, se utiliza bastante menos. Ojo, esto no quiere decir que solo esos lenguajes puedan ser utilizados para hacer este tipo de aplicaciones, ¿vale? Puedes utilizar Go para crear prácticamente cualquier tipo de aplicación, pero que puedas no significa que debas, por lo menos no en un entorno empresarial y por el que te vayan a pagar, ¿vale? Si es por hobby, pues puedes hacerlo como te dé la gana, obviamente, ¿vale? Puedes hacerlo como quieras y ya está. Una vez tienes claro qué tipo de aplicaciones vas a querer construir, debes aprender los conceptos que van a hacerte un mejor desarrollador para dicho tipo de aplicaciones. Por ejemplo, no es lo mismo hacer web API y backend que hacer aplicaciones móviles, pese a que ambas puedan hacerse con C# o con JavaScript, ¿vale? O con Kotlin, no quiere decir que vayan a tener las mismas arquitecturas, ni los mismos patrones, ni los conceptos que vas a trabajar son los mismos. Por ejemplo, si hacemos un backend con C#, lo más normal es que tengas que aprender sobre todo los principios Solid, debas entender Web API y los entresijos del escalado, pues yo que sé, conexiones a la base de datos, etc. Todo este conocimiento lo puedes llegar a Java.
Y si encuentras un trabajo en Java o Java, lo único que va a cambiar es la propia sintaxis del lenguaje. Entonces, todo el conocimiento de patrones, de arquitectura, de conceptos, lo puedes ir moviendo entre unos lenguajes y otros sin mucha dificultad. Obviamente, como digo, es la sintaxis, es básicamente aprenderse otra sintaxis y ya está, no tiene mucho más misterio. Por volver a lo que he dicho antes, exactamente lo mismo sucede dentro del móvil. Técnicamente lo puedes hacer con C#, igual que Web API o Kotlin, ¿vale? Todos soportan desarrollo móvil. Al desarrollar este tipo de aplicaciones en móviles no vas a tener en cuenta el escalado del servidor, ¿vale? Porque la persistencia de los datos, el estado, los permisos, etcétera, las actualizaciones de la app o yo qué sé, ¿qué pasa si la conexión de 3G o 4G no es buena? Esos son los patrones y conceptos que tienes que aprenderte cuando trabajas con móvil que no tienen nada que ver con lo que tienes que hacer en el backend. Y te los puedes llevar pues de un lenguaje a otro. Y aquí llega un punto muy importante que es no aprender únicamente un lenguaje de programación. Una vez tienes los conceptos definidos y te defiendes en un lenguaje de programación, mi recomendación es aprender otro que sea completamente distinto al que trabajas. Por ejemplo, como fue mi caso, si te defiendes con un lenguaje fuertemente tipado y compilado, como lo puede ser C#, con tiempo intenta encontrar un trabajo en un lenguaje débilmente tipado y aprender cómo funciona. Aprender lenguajes de programación es como aprender idiomas. Cuando sabes varios es más fácil desenvolverse en el mundo y entender por qué se hacen las cosas como se hacen. Lo mismo aplica aquí. Entender un lenguaje o entender lo que engloba cada lenguaje va a darte una visión global mucho más fundada y realista sobre la propia realidad y por qué se hacen las cosas de una forma u otra. Ya que nos pasamos la vida leyendo o escuchando que cierto lenguaje está muerto, que no sirve para nada, pero la realidad después es bien distinta. Una vez aprendes lo que engloba a, yo qué sé, pues a un lenguaje, entendemos por qué en ciertas situaciones puede ser una opción más inteligente que un lenguaje técnicamente mejor, ¿vale? Mejor entre comillas. Pero bueno, con esto en mente, ¿vale? Aprender más de un lenguaje, aprender qué aplicaciones queremos aprender, etc. ¿Qué lenguaje? ¿Qué lenguaje recomiendo yo para aprender? Pues bueno, como puedes esperarte, como tantas cosas en programación, la respuesta es depende. Primero de todo, depende a qué te quieras dedicar, ¿vale? Si quieres hacer frontend, elige lenguajes que se trabajen en frontend. Lo mismo sucede... ¡Au! Gato. Lo mismo sucede para el backend. Si quieres hacer backend empresarial, no tiene sentido pues que estudies Python o que estudies, yo qué sé, ¿vale? Si lo quieres estudiar como segundo lenguaje, pues es una muy buena opción. Pero básicamente has de buscar un lenguaje que sea popular en la parte del mundo de IT, ¿vale? Del entorno IT que a ti te gusta y además que sea un lenguaje con demanda, ¿vale? No me vengas diciendo que quieres aprender como primer lenguaje o Camel, ¿vale? Como ejemplo, cuando tiene cero demanda laboral, porque como digo, pues como segundo lenguaje, pues está muy bien, pues aprende lo que quieras, pero como primero deberías de elegir uno con salidas y que tenga sentido, que no te ate a una única empresa. Y esto incluye también hacer lenguajes propios de empresas, ¿vale? Que hay empresas que tienen sus propios lenguajes. Yo siempre estoy en contra de esto a muerte, ¿vale? Pero bueno, ya está. Eso ha sido todo, ¿vale? Ya lo sabes. Cualquier comentario es bienvenido. Deja tu like si te ha gustado y suscríbete, por supuesto. Y si quieres apoyar al canal, ya sabes que te puedes hacer premium de mi web o comprar mi libro, La Guía Completa de Desarrollo Full Stack con .NET, que como he dicho antes está en Amazon o en mi web de forma digital. Eso ha sido todo. Un saludo y adiós.